Una de las cosas que a menudo sorprende a las personas que aprenden sobre los nazis por primera vez es la gran cantidad de información disponible sobre ellos, escrita por los propios nazis. En este video les contaremos sobre 5 documentos infames que detallan los males del régimen nazi. Uno de estos documentos no está en papel. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. En cambio, está en una cinta de audio grabada en octubre de 1943 en Poznań, Polonia. La grabación del Reichsführer SS Heinrich Himmler, hablando a un grupo reunido de oficiales SS, se encuentra hoy en el Archivo Nacional de los Estados Unidos. Les contaremos más sobre el contenido del discurso en unos momentos. Si eres una persona interesada en la Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi, por favor dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a traerte más contenido como este. Antes de hablarles sobre los peores males del régimen nazi, hablemos primero de algunas de las maquinaciones políticas que intentaron lejos de los campos de batalla de Europa. Muchos escándalos han sacudido la monarquía británica en las últimas 4 décadas, y los miembros de la realeza continúan haciendo titulares hoy en día. El príncipe Harry y Meghan Markle, y la renuncia a sus puestos y mudarse a los Estados Unidos, y la participación del príncipe Andrew en el escándalo. Pero incluso estos y el escándalo que rodea a la difunta princesa Diana y su muerte, palidecen en comparación con el escándalo real que explotó en los titulares ingleses en 1936. La historia del rey Eduardo VIII y la estadounidense divorciada Wallis Simpson es una historia en sí misma. Para muchos ingleses, incluido el hermano de Eduardo, el futuro Jorge VI, y el primer ministro de la guerra Winston Churchill, el escándalo del rey británico casado con una mujer estadounidense que estaba divorciada era casi demasiado para soportar. La parte estadounidense no era tan mala. Churchill era miembro de la aristocracia y su madre era estadounidense. Sin embargo, en 1936 la parte del divorcio era mala. En ese momento, en ese país, en esa cultura y en esa sociedad ultra alta, una mujer divorciada era vista como una mujer suelta sin moral, disciplina o religión, lo que agravaba los problemas de la señorita Simpson. No era muy querida, era vista como grosera y una trepadora social, no alguien adecuada para ser reina de Inglaterra. La historia es larga y se ha contado muchas veces. Al final, Eduardo creyó que casarse con la mujer que amaba era más importante que sentarse en el trono. Abdicó como rey, se casó con la señorita Simpson y fue efectivamente exiliado a las Bahamas, sirviendo como gobernador general con el título de Duque de Windsor hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial y luego se retiró a Francia. Eduardo murió en 1972. Esa sería una historia lo suficientemente grande por sí sola, excepto que parece que Eduardo era un poco fanático de Hitler y Mussolini. De ambas cosas que dijo antes, durante y después de la guerra. Según el historiador Andrew Lowney, Eduardo como mínimo era pro-gran alemán antes de la guerra. Lo mismo ocurría con muchos de la clase alta de Inglaterra en la década de 1930. En el caso de Eduardo, eso puede haber sido un poco más profundo. Después de todo, la familia real británica tiene profundas raíces alemanas. A medida que la Primera Guerra Mundial se desvanecía en la memoria y Alemania se veía sacudida por los enfrentamientos callejeros entre la izquierda y la derecha, muchos en Gran Bretaña llegaron a creer que los términos impuestos a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, especialmente los relacionados con la economía y el militar, eran demasiado duros. También calculaban que una Alemania fuerte sería un amortiguador contra la amenaza de la Unión Soviética más al este. Tanto en los casos de Eduardo como de Wallace, se hicieron eco estos sentimientos, así como las declaraciones hechas contra el pueblo judío en Alemania e Inglaterra. En su libro El traidor, el rey Lowney afirma que incluso antes del escándalo de Simpson, los políticos británicos buscaban una manera de apartar a Eduardo. Por lo tanto, su amor por la señorita Simpson fue una excusa conveniente para hacerlo. Sin embargo, para ser justos con Eduardo, durante la guerra demostró ser un verdadero patriota inglés, al menos en público. Gran parte del apoyo a Eduardo por ser pro-gran alemán, si no 100% pro-nazi, se produjo al final de la guerra. En abril de 1945, un oficial estadounidense encontró un vehículo militar alemán abandonado. Sus ocupantes debieron haberse marchado a toda prisa, intentando escapar de la justicia o del fuego hostil al acercarse a las fuerzas estadounidenses. En el vehículo había cientos de documentos, algunos firmados por el ministro de Relaciones Exteriores nazi, el infame Joachim von Ribbentrop, quien luego fue ejecutado por crímenes de guerra. Una búsqueda de los alrededores y del castillo de Marburg reveló aún más documentos secretos. Varios de estos documentos se referían a un plan nazi para usar a Eduardo como un rey títere.
El plan muestra una grave falta alemana en su comprensión del patriotismo británico, ya que la idea era organizar un secuestro de Eduardo y Wallace, con su ayuda. Luego, los nazis amenazarían al ex-rey y su esposa, Hans, a menos que los ingleses aceptaran ponerlo en el trono y dejar a los alemanes tener las manos libres en Europa. Estos documentos datan de 1940, cuando los alemanes e ingleses estaban encerrados en la desesperadamente luchada batalla de Gran Bretaña. Se decía que Hitler no quería luchar contra los ingleses, que eran un pueblo germánico. Y este plan, que nunca habría funcionado, era una forma de evitar luchar contra los ingleses y obtener lo que quería en Europa. Los documentos incluyen referencias a que Eduardo ofreció sus servicios como diplomático antes de partir hacia su exilio en las Bahamas. Winston Churchill había luchado para que Eduardo se quedara en el trono, pero esto habría sido demasiado para el primer ministro, quien ya se había ganado su lugar en la historia como un hombre que lucharía hasta el final, en lugar de rendirse. Después de la guerra, la inteligencia estadounidense envió los documentos a Churchill, quien los discutió con el hermano de Eduardo, el rey Jorge VI, padre de Isabel II, quien expresó el fuerte deseo de que los archivos fueran suprimidos y nunca vieran la luz del día. Sin embargo, la existencia de los archivos era bien conocida, y algunos se hicieron públicos en 1954, un año después de la coronación de Isabel Dideme, y nuevamente 3 años después. Se dice que Eduardo no estaba contento, para usar la expresión inglesa. Hoy a menudo escuchamos la palabra desaparecida sobre figuras de oposición desaparecidas que han enojado a los gobiernos dictatoriales. El término ganó popularidad en la década de 1970, cuando el brutal gobierno del general chileno Augusto Pinochet reprimió la disidencia en Chile. Los desaparecidos, muchos de los cuales nunca han sido encontrados vivos o muertos, eran estudiantes, profesores, periodistas, políticos y otros opositores vocales del régimen. No fue hasta algún tiempo después de la caída de Pinochet en 1990 que muchos de los desaparecidos fueron contabilizados. Muchos habían sido torturados y algunos habían muerto de desnutrición o enfermedades. La mayoría había sido fusilada en varios lugares secretos en todo el país. Por supuesto, el dictador chileno era fanático de, ¿lo adivinaste?, Adolf Hitler, aunque su régimen se había involucrado en asesinatos políticos y terror antes de que comenzara la guerra. En 1941, Hitler emitió el infame Nacht und Nebel Erlass, el decreto Noche y Niebla. Después de la guerra, los Estados Unidos produjeron una conocida película titulada Noche y Niebla, para mostrar al público los horrores del régimen nazi y el Holocausto. Para muchos, Noche y Niebla fue su primera exposición a los horrores del nazismo. El decreto Noche y Niebla estaba dirigido a las poblaciones de los territorios ocupados por los nazis. En él, Hitler anunciaba que cualquier persona considerada como trabajando o sospechosa de trabajar en contra del régimen debía ser encarcelada o asesinada. Algunas víctimas fueron secuestradas en la calle. No se dio ninguna noticia de su paradero o destino a sus familias. Si el prisionero vivía por algún tiempo, no se le permitía ninguna comunicación con el mundo exterior. Además, a los prisioneros se les decía frecuentemente que su familia y amigos eran los que los habían denunciado a los nazis en primer lugar, lo que los desmoralizaba aún más. Había 5 órdenes en el decreto. Los 2 últimos trataban de cuestiones jurisdiccionales. El primer párrafo establece en parte que el castigo adecuado por delitos contra el Estado alemán o la potencia ocupante es, en principio, la pena de muerte. El segundo párrafo dice que si no se podía ejecutar a los prisioneros rápidamente, probablemente porque los nazis pensaban que los prisioneros tenían información importante, debían ser enviados a Alemania. Finalmente, el tercer párrafo establecía que incluso si las autoridades militares alemanas preguntaban por un prisionero de Noche y Niebla, no se les debía dar ninguna información más que el hecho de que habían sido arrestados. Hitler no nombró el decreto. En cambio, desarrolló ese nombre con el tiempo. Otro ejemplo de la propensión de los nazis por el eufemismo. Las conversaciones entre los oficiales de la Gestapo iban así. Un oficial junior podría preguntar: ¿qué va a pasar con el prisionero X? Su comandante respondería: desaparece en la noche y la niebla. Einsatzgruppen significa grupos de acción especiales. En el morboso lenguaje de los nazis, acción especial significaba matar. Las Einsatzgruppen fueron formadas por tropas de las SS y la Policía de Orden en 1939 durante la invasión de Polonia. Sus primeros objetivos fueron aquellos sospechosos de pertenecer a la resistencia o aquellos que probablemente se unirían a maestros, sindicalistas, escritores, socialistas, etc.
Después de la ocupación de Polonia, las Einsatzgruppen comenzaron el asesinato masivo del pueblo judío de Polonia tras la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Millones de judíos vivían allí. El horror inhumano de Auschwitz y otros campos de exterminio con las cámaras de gas que mataban a miles y miles de personas al día en el apogeo del Holocausto, como insectos, ha hecho que otro aspecto horrible del Holocausto sea relativamente menos conocido. Esto es lo que se ha denominado el Holocausto por balas. Se estima que las Einsatzgruppen mataron a más de 1.1 millones de judíos en Polonia, los estados bálticos y la Unión Soviética mediante disparos en poco más de un año. Convencidas de la justicia de su causa y de la necesidad de mostrar sus resultados al jefe de las SS, Heinrich Himmler, las unidades de las Einsatzgruppen mantuvieron registros meticulosos. El más infame de estos informes provino de un oficial de las SS, Standartenführer Karl Jaeger, líder del Einsatzkommando número 3 de la Einsatzgruppe A, que operaba en Lituania. En la página 6 del informe de Jaeger se encuentran los totales de judíos asesinados en varias ciudades, clasificados por género y si eran adultos o niños. Además, 137.346 vidas fueron borradas y enterradas en fosas comunes en todo el país. Los informes del país de otras regiones donde operaba la Einsatzgruppe eran similares, incluidos mapas para ilustrar aún más los totales y las áreas bajo control nazi que eran Judenfrei o libres de judíos. Hay muchas películas e imágenes del Reichsführer SS Heinrich Himmler. Incluso hay algunas películas caseras de él en la casa privada de Hitler, el Berghof en Baviera, pero estas no tienen sonido. Himmler escapó de Berlín hacia el final de la guerra, pero fue capturado por las tropas británicas en el noroeste de Alemania. Poco después de ser detenido, se suicidó mordiéndose una cápsula de cianuro escondida en su boca antes de que pudieran interrogarlo. La mayoría de la gente ha escuchado hablar a Hitler. Muy pocos han escuchado la voz del temido jefe de las SS y el hombre que puso en acción el enfermo sueño de Hitler del Holocausto. Sin embargo, existe una grabación. Del 4 al 6 de octubre de 1943, en la actual Poznań, Polonia, Himmler pronunció una serie de discursos que totalizaron 3 horas a un gran grupo de oficiales de las SS. Las cintas originales se encuentran en los Archivos Nacionales de los Estados Unidos en Maryland. Durante gran parte de los discursos, Himmler habla sobre la gloria de las SS, su organización, logros, futuro, etc. También habla sobre el progreso de la guerra, aunque en 1943 las cosas habían cambiado en contra de Alemania. Himmler seguía siendo optimista de que Hitler podía cambiar la situación, cuando las SS desempeñarían un papel esencial en la colonización alemana de los territorios conquistados. Finalmente, habla con detalles condenatorios sobre los prisioneros de guerra soviéticos. Se estima que casi 3 millones de prisioneros soviéticos fueron asesinados en cautiverio nazi, ya sea en el acto o en los campos. Cabe recordar que las primeras víctimas de las cámaras de gas de Auschwitz fueron los prisioneros de guerra soviéticos. Luego, Himmler llega a la cuestión judía. Habla de rumores que circulan en Alemania. Me refiero a la evacuación de los judíos, el exterminio del pueblo judío. Es una de esas cosas que se dicen fácilmente. El pueblo judío está siendo exterminado, dice cada miembro del partido. Esto es muy obvio, está en nuestro programa, eliminación de los judíos, exterminio. Lo estamos haciendo, ¿no? Una pequeña cuestión luego continúa diciendo, la mayoría de ustedes aquí sabe lo que significa cuando 100 cadáveres yacen uno al lado del otro, cuando hay 500 o cuando hay 1000. Haber soportado esto y al mismo tiempo haber permanecido como una persona decente, con excepciones debido a las debilidades humanas, nos ha hecho fuertes y es un capítulo glorioso que no ha sido y no será hablado. Al día siguiente les dijo a sus oficiales que se había tenido que tomar la difícil decisión de hacer desaparecer a este pueblo de la tierra. Para la organización que tuvo que ejecutar esta tarea, fue la más difícil que jamás hayamos tenido. Me sentí obligado hacia ustedes como el dignatario más superior, del partido. Este orden político, este instrumento político del Führer, también hablar sobre esta cuestión de manera bastante abierta y decir cómo ha sido. La cuestión judía en los países que ocupamos se resolverá a finales de este año. Solo quedarán restos de judíos extraños que lograron encontrar escondites. La secretaria personal de Hitler para la última parte de la guerra, Traudl Junge, sobrevivió a la guerra y dio varias entrevistas sobre los últimos días de Hitler en el búnker del Führer, antes de suicidarse con su nueva esposa, Aoife Braun.
Su personaje es una de las personalidades significativas en la famosa película Caída de 2004. También fue el foco del documental Punto Ciego, realizado justo antes de su muerte en 2002. Traudl Junge fue testigo de gran parte de lo que sucedió en el círculo íntimo de Hitler durante la última parte de la guerra, y lo que es más importante, de lo que tuvo lugar dentro del búnker mientras se acercaba el Ejército Rojo. También tuvo el dudoso honor de tomar el dictado para el último testamento de Hitler. Hitler estaba delirante hasta el final. Legó su colección de arte a lo que creía que sería una galería abierta en su ciudad natal de Linz, Austria, y dejó objetos para sus amas de llaves, mayordomos, etc. Nombró al jefe de la Marina, Karl Dönitz, como su sucesor, ya que ahora veía a sus hombres número 2 y número 3, Hermann Göring y Heinrich Himmler, como traidores por haberse acercado a los aliados para negociar una rendición. También declaró que se suicidaría en lugar de ser convertido en un espectáculo organizado por los judíos, y esperaba que el nacionalsocialismo viviera después de él. En sus muchas entrevistas, Traudl Junge afirma su sorpresa de que su último testamento estuviera completamente desprovisto de cualquier racionalidad o razonamiento detrás de sus acciones, especialmente el asesinato del pueblo judío. Además de decir brevemente que otras naciones lo habían obligado a ir a la guerra para proteger a Alemania, Hitler actuó como si estuviera en la oficina de un abogado regalando sus propiedades. Esto la sorprendió porque esperaba que Hitler hiciera alguna declaración sobre por qué todo esto tenía que suceder. Junge afirmó muchas veces que Hitler era bastante provinciano en su perspectiva, y que podría haber estado tratando el testamento como cualquier otro provinciano al final de su vida. También dijo que era evidente que ya no tenía control de sus facultades.